saludo a todos los participantes y a sus facilitadores. Bienvenidos a otro encuentro con las ciencias naturales. En la clase anterior les propusimos un estudio independiente. Recuerdan que se trataba de un esquema donde se añadía una muestra a un recipiente con agua y después de añadida, algunas partículas de esa muestra iban al fondo y otras partículas se quedaban flotando. Y aparte, las partículas que iban al fondo y las que quedaban flotando eran de diferentes colores. La pregunta era, ¿se trataba de una sustancia pura o de una mezcla? Y efectivamente creo que todos ustedes habrán respondido que se trata de una mezcla, puesto que en el encuentro anterior estudiamos que en las mezclas las sustancias conservan sus propiedades. Y como algunas sustancias, una de las sustancias de las que están en esa mezcla, tienen la propiedad de tener un color e irse al fondo, y otra de tener otro color y flotar en el agua, al haber propiedades diferentes, por supuesto que se trata de sustancias diferentes. Y si están unidas esas sustancias diferentes formando un conglomerado, un agregado, cuando logramos investigar sobre ellas, descubrimos que se trata de una mezcla por conservar sus propiedades. Una vez aclarado este estudio independiente, les proponemos ver el tema de nuestra clase de hoy. Unidad 1, Introducción al estudio de las ciencias. Lección 4, Separación de los componentes de las mezclas. Y vamos a reafirmar algo que ya estudiamos en la clase anterior y se lo propongo a través de un cartel. ¿Cómo se presentan las sustancias en la naturaleza? Pues ya ustedes ven, ahí tienen más o menos una idea, aparte de que en la clase anterior ya estudiamos este aspecto. La naturaleza no nos entrega las sustancias puras. La ciencia se dedica a separarlas o extraerlas a fin de estudiar sus propiedades y su posterior aplicación. Es muy importante que en la ciencia no se ocupa de separar sustancias por gusto, sino las sustancias se separan para poder estudiarlas, se separan de las mezclas u otros agregados en que se encuentran, se estudian las propiedades y se aplican a la vida diaria, al quehacer diario.
hablando de el por qué se separan las sustancias, con qué objetivo se hace, les propongo ver algunas sustancias, sus propiedades y sus aplicaciones. Por ejemplo, ahí tenemos en la primera columna 4 sustancias: el cobre, el dicloro, el diamante y el amoníaco. Cada sustancia tiene una determinada propiedad. Por ejemplo, el cobre es un buen conductor de la corriente eléctrica, de la electricidad. El dicloro tiene una acción destructiva sobre las bacterias. El diamante es un material muy duro. Y el amoníaco absorbe mucho calor al evaporarse. En estado líquido él se evapora y entonces absorbe mucho calor. El cobre, que es buen conductor de la electricidad, ¿para qué se puede aplicar? Efectivamente, en los cables de tendido eléctrico, también en todo lo que son los circuitos de las computadoras. Se utiliza este metal por ser muy buen conductor del calor y la electricidad. El dicloro, por ejemplo, que tiene una acción destructiva sobre las bacterias, es utilizado en la purificación del agua, porque él destruye las bacterias nocivas que no deben llegar al agua que nosotros consumimos. El diamante es una sustancia muy dura y se utiliza para fabricar barrenas que se utilizan a la vez en taladro. Con el diamante se pueden perforar muchos objetos debido a esta propiedad que tiene de ser una sustancia, de ser un material muy duro. Y el amoníaco, que absorbe mucho calor al evaporarse, pues por supuesto, cuando él se evapora y absorbe tanto calor, el medio circundante se enfría. Y entonces puede ser utilizada esta propiedad en la fabricación de hierro. Una vez explicado este cuadro que muestra las propiedades de la sustancia y las aplicaciones, le damos el tiempo necesario para que ustedes puedan anotar. Como ustedes observaron en el cartel, las sustancias tienen determinadas propiedades. Estas propiedades determinan sus aplicaciones. No siempre la ciencia empieza a extraer sustancias para después ver en qué se aplica. Un ejemplo, este que le voy a poner. Hace muchos años, bastantes años, mucho tiempo, la ropa que nosotros usábamos era prácticamente extraída de los animales, es decir, la lana, el algodón, salía también de las plantas, o sea, animales, plantas, tejidos naturales. Llegó un tiempo en que se agotaron por el consumo y no había para satisfacer toda la demanda que exigía la población mundial. ¿Y qué sucedió? Se empezaron a investigar materiales, como ustedes saben, la ciencia investiga, y entonces surgieron algunas materias como el nylon, el caprón y otros polímeros sintéticos que sirvieron para que nosotros hoy podamos vestirnos. Hoy prácticamente es muy común todo el mundo andar con un tejido de poliéster y es más escaso el algodón porque ya está también más gastado en la tierra. Entonces, para eso es que la ciencia se propone separar las sustancias y estudiar sus propiedades y entonces aplicarlas. Pero, ¿cómo las separa? ¿Qué hace para separar las sustancias? Les propongo entonces ver el cartel siguiente.
algunas operaciones que se realizan para separar los componentes de las mezclas. Y esas algunas operaciones son la decantación, la filtración, la evaporación y la destilación. La decantación veremos en qué consiste y para qué la utilizamos en una actividad experimental, al igual que la filtración. Después en el resumen veremos, o lo podemos decir desde ahora, que la evaporación se utiliza cuando tenemos un sólido disuelto en un líquido y ese líquido tiene una determinada temperatura de ebullición menor que el sólido. Evaporamos el líquido y nos quedamos entonces con el sólido en el recipiente. Y la destilación, que también es otro método de separación de los componentes de la mezcla, un método no, una operación que se utiliza para separar los componentes de la mezcla, es algo que vamos a ver incluso en un material que tenemos preparado para el final de nuestro encuentro. Ahora los dejamos con estas operaciones que se realizan para separar los componentes de las mezclas. Y ahora vamos a una actividad experimental. Quiero proponerles o mostrarles una mezcla que tengo en este recipiente. Esa mezcla tiene determinadas características. La mezcla tiene agua y en el fondo del recipiente ustedes pueden observar un sólido. Quiere decir que lo que está en el fondo del recipiente es un sólido más denso que el agua, puesto que se hunde en ella. Mientras que en la superficie del líquido hay un polvo que flota, algo que está en polvo, hay algo que está flotando, con propiedades diferentes a lo que se encuentra en el fondo del mismo. ¿Y qué métodos o qué operaciones yo podría sugerir para separar los componentes de esa mezcla? Es decir, quiero separar el sólido que está en el fondo del recipiente, quiero separar el sólido que flota sobre el agua y quiero separar también el agua. ¿Y qué operaciones podemos proponer para separar los componentes de esta mezcla? Es decir, separar el sólido que está en el fondo, el sólido que flota sobre el agua y la propia agua. Vamos a ver esto en la siguiente lámina. Operaciones propuestas para separar los componentes de la mezcla, de esta específicamente. Decantación y filtración. No hemos hablado mucho de decantación y filtración, pero lo vamos a ver ahora de forma experimental, una vez que ustedes hayan anotado la mezcla que teníamos, las propiedades que tiene y las operaciones que proponemos para separar sus componentes.
ahora les propongo realizar el experimento de separación de los componentes de la mezcla. Pero antes de hacer el experimento como tal, quiero mostrarles algunos útiles de laboratorio. Por ejemplo, aquí tenemos un soporte químico, también llamado soporte universal. Él puede tener varios aditamentos, como pueden ser pinzas, aros, etc. En este caso, a mí me interesa porque voy a utilizar otro material, que es este que tengo aquí en la mano, que es un embudo liso, es decir, embudo de paredes lisas. Pues me interesa soportar este embudo y para ello utilizo un aro de hierro. Este aro de hierro, mediante una pinza, lo coloco en el soporte y ese aro de hierro me va a sostener al embudo, que yo voy a ir ajustando de acuerdo con la distancia que quiero tenerlo, es decir, que esto es a gusto con la finalidad que se vaya a utilizar, y tengo aquí armado un aparato para filtrar. ¿De qué consta el aparato para filtrar? Del soporte, el aro, el embudo y un recipiente para recoger lo que va a pasar a través del filtro o del medio filtrante, que va a ser el filtrado. Tengo otros útiles sobre la mesa. Este creo que ya lo conocemos de clases anteriores, la varilla de vidrio o agitador. Y además dispongo de un frasco, casi siempre de material plástico con agua, que se llama un frasco lavador, o sea, se llama frasco lavador. Ahora, ¿cuál es la primera operación que yo voy a hacer? Hemos sugerido, para separar los componentes de la mezcla, la decantación y la filtración. ¿Por qué voy a decantar? Decantar no es otra cosa que trasvasar, pasar de un recipiente a otro. Y aquí yo tengo en este recipiente un sólido en el fondo del mismo, pero tengo también sólido que está en la superficie del recipiente. Con esta operación, por ejemplo, yo tomo este útil que se llama vaso de precipitado y lo paso a este otro, dirigiéndolo, o sea, tomando el pico que tiene este vaso de precipitado y colocándolo en la varilla, opero de esta forma, y fíjense lo que sucede. Así lo hago hasta que logre tener la mayor cantidad de agua en el recipiente donde estoy recogiendo la misma. Como vieron, la parte sólida que flotaba en el líquido ha ido pasando al recipiente donde estoy pasando este propio líquido. Y mientras tanto, en el fondo del recipiente tengo un sólido que ya ha sido prácticamente separado de la mezcla. Por supuesto, esto no está totalmente seco. Habría que hacer otras operaciones más sencillas, pero el grueso de la situación está resuelta porque el sólido se encuentra en el fondo de este recipiente. Esta operación que hemos hecho se llama decantación o se conoce como decantación y se utiliza fundamentalmente cuando tenemos una muestra o una mezcla de un sólido que no se disuelve en un líquido y va al fondo del mismo. Pero no solo la decantación es característica de sólidos mezclados con líquidos cuando estos sólidos están en el fondo del recipiente. Hay veces que existen dos líquidos que ustedes muy bien conocen de la vida diaria. Por ejemplo, saben que aceite y vinagre no se pueden disolver uno al otro. Y habría posibilidad de separar aceite y vinagre. También, ¿y por qué método? Decantación. Pero la operación que utilizaríamos, la decantación, la llevaríamos a cabo por medio de este útil que ahora les muestro. Este embudo tiene una forma
así aglobada en la parte de arriba, tiene una tapa para sencillamente mantener aislado el líquido que esté dentro del exterior. Tiene una llave que permite la salida del líquido y un cuello largo que se colocaría, en el caso que estuviéramos haciendo esta operación, también en un anillo. Al añadir o al echar aquí en la mezcla de los dos líquidos que no flotan entre sí, el menos denso iría a la parte superior y el más denso iría a la parte inferior. Sencillamente abriendo la llave dejaríamos pasar el líquido más denso hasta que haya una distancia prudencial, cerramos la llave, separamos un líquido y después tenemos separado el otro. Esto también es decantación, pero en este caso de dos líquidos no solubles entre sí. Pero volvamos a nuestra mezcla. Ya separamos el sólido que estaba en el fondo del recipiente por decantación, pero nuestra mezcla ahora está turbia. ¿Por qué? Sencillamente porque había un polvo flotando o una sustancia sólida, que es el polvo flotando en la superficie, y algunas de las partículas estaban en suspensión. Al estar en suspensión, cosa que se podrá resolver con el paso de bastante tiempo, pues el líquido se ha vuelto turbio. Ahora, ¿qué pasa? Que tengo todavía partículas en suspensión y partículas flotando. Por tanto, debo proceder a filtrar esta mezcla. ¿Y cómo voy a filtrar? Para filtrar yo les había dicho ya que tenemos un aparato que consta del soporte, el aro y el embudo. Pero nos falta aún el medio filtrante. El medio filtrante es un papel de filtro. Un papel hecho de celulosa casi pura que se utiliza para filtrar precisamente. No es lo mismo que colar café, pero es algo parecido. Dependiendo del tamaño del embudo, así será el tamaño del papel. Y miren este papel que tengo aquí, apropiado para este embudo del cual dispongo. ¿Cómo hacemos para filtrar? El papel, de forma redonda, lo doblo en dos partes y lo vuelvo a doblar en dos más. Fíjense ustedes que al hacer este doblez, yo tendré que hacer aquí una especie de cucurucho y entonces me quedará, visto desde arriba, de esta forma, y una parte del papel tendrá tres pliegos de papel, tres capas, y la otra una sola. Es necesario además que este papel se adhiera a la pared del embudo, y para ello la parte que va a quedar con las tres capas se le rompe o se le arranca un pedazo para que aquí quede solamente una capa como en el otro lado y se pueda pegar al embudo. Una vez hecho esto, se coloca el papel de filtro sobre el embudo, se coloca debajo el recipiente en que se va a recoger lo que pase por el filtro y se humedece las paredes del papel de filtro con el objetivo de que se adhiera a las paredes del embudo y no ocurra ningún contratiempo durante la filtración. Ustedes pueden observar que lo que está pasando ahí es agua pura que yo saqué de este frasco y le pasé alrededor del papel de filtro. De la misma forma que hicimos la decantación, tomamos el recipiente que tiene las partículas en suspensión y partículas flotando, lo dirigimos hacia el papel de filtro o hacia el embudo, colocando el pico sobre la varilla de vidrio para que no vaya a salpicar y perdamos parte de nuestra mezcla. Así, de esta forma, fíjense cómo voy trasladando o trasvasando la mezcla que me queda en este recipiente hacia el embudo con su papel de filtro, con el objetivo de filtrarlo. Claro que estas operaciones no son operaciones puras y aunque aquí estoy aplicando la filtración para separar el líquido que está en suspensión y que se encuentra también, el sólido que está en suspensión y el que se encuentra flotando, fíjense que me queda algo en el fondo
y esto que quedó en el fondo lo he obtenido otra vez sencillamente por el método o por la operación de decantación. Aquí nosotros tenemos en este recipiente ya lo que obtuvimos de la decantación, o sea, todo lo que había en el fondo del vaso de precipitado, y aquí hay parte también del sólido que se obtuvo sin haber hecho la filtración todavía, sino aplicando una decantación cuando comenzamos a filtrar. Observen aquí lo que está sucediendo. Fíjense, si yo separo el embudo y lo alzo un poco, ustedes pueden ver el goteo, es decir, cómo el agua va pasando. Ese goteo no es saludable muchas veces, y para ello el pico del embudo se coloca pegada a la pared del vaso. Así se produce una corriente sin saltos que puedan provocar salpicadura y va pasando el líquido de una forma más suave. Mientras tanto, tendremos que esperar, porque este proceso es más lento, a que terminemos de filtrar para mostrar qué recogemos en el papel de filtro. Hemos esperado un tiempo suficiente y ahora vamos hacia el embudo con cuidado a tratar de sacar el papel, que tener cuidado no se vaya a romper si lo hacemos de una forma no un poco violenta si se quiere. Y entonces tratamos de despegar el papel y una vez despegado el papel quiero mostrarles lo que tenemos en el fondo del menú. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Voy a tratar de ponerlo para que ustedes lo puedan observar mejor sobre una cápsula. Y entonces hay que mirar
lo que está en el medio. Y podrán observar ahí el sólido que se obtuvo a través de la filtración. De esta forma, separamos el sólido que estaba en el fondo del recipiente por decantación, el sólido que flotaba en el líquido por filtración, y aquí en este otro recipiente tenemos el agua, que fíjense el aspecto que tiene ahora. ¿Se acuerdan cómo estaba turbio todo esto cuando hicimos la primera operación? Y ahora está ya totalmente separado de la mezcla. Vamos entonces ahora, a través de una lámina, a hacer las conclusiones de este experimento. Bien, se trata de un experimento que no es exactamente igual al que acabamos de hacer, porque no son las mismas materiales, pero en definitiva persigue el mismo objetivo. Es decir, si tenemos una mezcla de arena, polvo y agua, ustedes conocen que la arena va al fondo del recipiente, al igual que el sólido que teníamos aquí en la mezcla que les mostramos, y el polvo flota en el agua. Lo primero que se propone es decantar. Entonces aparece una saeta que va hacia abajo, de donde está la mezcla de arena, polvo y agua, y a mitad de ella aparece una saeta que va hacia la derecha, y encima de ella la palabra decantación, para plantearnos que por decantación separamos la arena. En este caso la arena corresponde en nuestro experimento con el sólido que estaba en el fondo del recipiente. Como resultado de esta primera operación, siguiendo la primera saeta, tenemos polvo y agua, es decir, que la segunda mezcla, que también nosotros la vimos aquí, tiene polvo y agua. A esta mezcla le aplicamos la filtración, y al aplicar la filtración obtenemos en medio filtrante el polvo, mientras que en el recipiente donde recogemos el agua, el líquido, lo que obtenemos es entonces el agua. Fíjense además que arena y polvo, como son sólidos, según normas internacionales, aparecen en un cuadro de línea continua, mientras que el agua, por ser un líquido, al ya plantearnos que está separada de la mezcla, aparece en un cuadro con líneas punteadas. Esto que le hemos planteado, que tiene que ver con nuestro experimento, es un esquema que también pueden observar en su folleto, donde se propone la separación de una mezcla, y es una especie conocido en otros libros como un diagrama de flujo, es decir, un diagrama que nos va diciendo los pasos a seguir para proceder, en este caso, a separar los componentes de la mezcla. Le damos entonces el tiempo para que ustedes puedan anotar. Una vez concluido este esquema que tiene que ver con el experimento que hemos realizado,
Quería recordarles también que además de estas dos operaciones para separar los componentes de la mezcla, también existe la evaporación, que hoy no la vamos a ver, pero es muy común. Todo el mundo sabe que la forma de obtener la sal que utilizamos en nuestro hogar para consumir cloruro de sodio, sal común, se obtiene en las salinas por evaporación del agua del mar. Pero sí hay un proceso muy importante que es la destilación. Y yo se los quiero presentar en un video de corta duración, pero que nos habla de la destilación como método o como operación para separar los componentes de la mezcla, y también nos habla de esta operación aplicada a un recurso muy importante que es el petróleo. Sin más, les propongo ver el video La destilación. La destilación separa los componentes de una mezcla líquida o las disoluciones de dos o más líquidos. Con la destilación simple se separan sustancias de punto de ebullición muy distinto. La sustancia impura se calienta en un recipiente hasta que sus componentes más volátiles se evaporan y pasan a un tubo donde un refrigerante condensa el vapor hasta obtener el producto destilado. En la destilación fraccionada, utilizada para refinar petróleo, se añade una columna de fraccionamiento entre el horno que calienta la sustancia y el condensador. Desde el piso inferior, el vapor asciende por los distintos niveles formados por platos de barboteo, donde tienen lugar sucesivas evaporaciones y condensaciones de la mezcla en función del punto de ebullición. En los platos inferiores quedan retenidos los líquidos menos volátiles y en los superiores los más volátiles. Espero que haya resultado interesante este video sobre la destilación y les propongo entonces ahora un resumen de algunos aspectos estudiados. Decantación. Se utiliza para separar el componente líquido de otro componente sólido o líquido. Recuerden que separar el componente líquido del otro sólido es si este sólido está en el fondo del recipiente, o sea, más denso que el líquido, o si son dos líquidos poco solubles entre sí. Filtración consiste en separar el componente líquido de otro que es un sólido. En este caso, el sólido o va en la superficie del líquido por ser menos denso que él, o se mantiene en suspensión. Evaporación. Se utiliza para separar el componente sólido de un líquido en el cual se disuelve. En este caso, al evaporar, no se puede separar el agua porque el agua pasa al ambiente, pero sí obtenemos el sólido. Y la destilación, la cual acabamos de ver, que consiste en separar los componentes de una mezcla de una o más sustancias solubles entre sí. En este caso, todos los componentes del petróleo. Una vez hecho este resumen y esperando que ustedes le hayan resultados satisfactorios y agradables de estos experimentos, les proponemos el trabajo independiente. Prepara una mezcla añadiendo un puñado de arroz a un recipiente metálico que contiene agua y posteriormente adiciona un poco de sal de cocina. Esto es una operación que podemos hacer en la casa fácilmente y que de hecho la hace todo el que cocina el arroz. Inciso A. ¿Cómo podrías obtener de nuevo el agua y el arroz por separado? Inciso B. ¿En qué propiedad del agua, el arroz y la sal se basan las operaciones propuestas para separar la mezcla?
una aplicación de lo que hemos visto hoy a la vida diaria. Y reiterándoles el deseo de que hayan aprendido, que hayan disfrutado de este encuentro, nos despedimos de ustedes y los esperamos en el próximo con el Encuentro con las Ciencias.